Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de Vega que intentamos que salga todos los jueves o todas las semanas con un tema cada día diferente para ustedes, cada semana diferente en el que ustedes van a participar, en el que ustedes van a estar allí con nosotros. Por supuesto, les recordamos, ahora que estamos comenzando el programa, que estamos totalmente en vivo y que a través de nuestra página de Facebook vamos a estar recabando todas sus preguntas, todas sus dudas e incluso sugerencias. En programas anteriores les habíamos comentado que, bueno, que si tenían sugerencias de algún programa, algún personaje, algún invitado especial que quisiera que tuviéramos como aquí como entrevistado, pues que nos lo dijéramos, que estábamos muy abiertos. La Junta Directiva de Vega tiene pensado este programa pues para ustedes y obviamente es de ustedes y para ustedes. El día de hoy vamos a tener una importante y me llena de orgullo tenerla aquí como invitada. Ella es Celia López Carballido, ella es presidenta de Médicos por el Mundo, una organización que hace una labor maravillosa, incansable y que, bueno, ya tiene 25 años aquí en Galicia. Sin embargo, es una organización que tiene 30 años, nació en Francia. De todas maneras, bueno, Celia nos va a contar un poco más qué es Médicos por el Mundo, a qué se dedica en detalle y sobre todo también vamos a hablar un poco acerca de cómo esta organización ha ayudado a nuestros paisanos venezolanos y por supuesto a muchas otras personas que lo necesitan, no solo aquí en España y en Galicia, sino alrededor del mundo. Entonces, para nosotros y para Evega es un orgullo tener aquí como invitada a Celia. Ella es la presidenta, como dije, de Médicos del Mundo. Muy buenas noches, Celia. Hola, buenas noches por estar aquí. Celia, sí, adelante, adelante. No, solamente quería agradecer a las personas que están conectadas o que se van a conectar, pues el estar aquí esta tarde-noche. Muchísimas gracias a ti, Celia, por sacar un poquito de tu tiempo. La semana pasada incluso tuvimos algunos problemas técnicos y bueno, Celia estuvo allí esperando pacientemente. Queremos darte las gracias aquí de manera pública porque bueno, ha tenido mucha paciencia y sabemos que es no solamente para dar a conocer la organización, sino para que llegue a muchas personas y sepan cómo puede Médicos por el Mundo ayudarlos o si pueden correr la voz para que sepan que a lo mejor es la organización Médicos por el Mundo la que necesitan para, bueno, para esa dificultad que tienen o simplemente también, luego vamos a hablar de eso, me imagino que aceptan todo tipo de donaciones, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a hablar específicamente de qué es Médicos por el Mundo. Ella nos estaba explicando un poco fuera del programa, pero quiero que todos ustedes sepan lo que en realidad es esta organización. Vale, bueno, os voy a comentar un poquito lo que es la asociación a la que pertenezco, porque no solo soy presidenta, que es bueno, un pequeño periodo del tiempo, sino que ya hace más de 8 años que pertenezco a la organización, que es una asociación. Es una Ujú. asociación que es un conjunto de personas técnicas y también personas voluntarias que tenemos una labor humanitaria. Es una labor también internacional y sobre todo para nosotros nos llena de orgullo el decir que es independiente de filiaciones políticas o religiosas. Trabajamos desde hace más de 30 años, como ha dicho Mónica, en el Estado español y desde hace más de 25 años en Galicia para hacer efectivo el derecho a la salud, entendiendo el derecho a la salud como salud física, psíquica y también salud social, para que ese derecho sea universal para todas las personas. ¿Cómo hacemos esa labor? Pues lo que hacemos es intentar facilitar a todas las personas, sobre todo a las personas que están en exclusión social o en riesgo de exclusión social, un acceso equitativo a los servicios sociosanitarios. También lo que hacemos es una recogida de las vulneraciones que pueda haber de sus derechos, sobre todo el derecho a la salud, y con esas vulneraciones de derechos y esos testimonios hacemos después una educación para la transformación social o sensibilización, sobre todo en centros de secundaria y también universidades, y también hacemos incidencia política para conseguir al final que el derecho a la salud universal sea una realidad. Tenemos en el Estado español distintos programas de inclusión social. Tenemos 4 en concreto. Los 4 son el programa de atención a personas migrantes, el programa de atención a personas sin hogar y usuarias de drogas,
Programa de atención a personas en situación de prostitución, que la mayoría, el 97%, son mujeres, y luego tenemos un programa que no existe en Galicia, pero sí que es muy fuerte en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón o Navarra o Cataluña, que es el programa para luchar contra la mutilación genital femenina. Eso en el Estado Ujú. español. Como ha dicho Mónica, también tenemos programas fuera del Estado español, tenemos un trabajo internacional y hacemos cooperación internacional en más de 20 países, tanto de África, Oriente Medio, como también América, Centro y Sudamérica sobre todo. En estos programas de cooperación internacional trabajamos siempre con contrapartes locales, es decir, personas sanitarias o sociosanitarias contratamos ahí locales. ¿Y qué hacemos? Les damos unas formaciones y sobre todo para trabajar en tres líneas. La línea sexual y reproductiva, de los derechos sexuales o salud sexual y reproductiva, la línea para luchar contra la violencia de género y también la línea de protección de la salud de las personas migrantes y personas desplazadas. Y por último, hacemos ayuda humanitaria. Acudimos, ahí sí que se desplazan equipos enteros de sanitarios a catástrofes naturales. Hemos estado en los terremotos de Haití, de Nepal, en el tifón de Mozambique, en la epidemia de ébola del Congo. Bueno, un poquito un resumen de todo lo que hacemos. Celia, entonces ustedes, porque quien escucha el nombre de Médicos por el Mundo puede pensar que simplemente se basa en, bueno, atención médica, atención sociosanitaria, pero entiendo que ustedes también hacen todo tipo de charlas, de educación en este ámbito, y no solamente en el ámbito de la salud, porque me hablabas acerca de la discriminación y las agresiones en el caso de las mujeres y en el caso de los migrantes. ¿Atienden solo la parte sociosanitaria o algunas otras partes o deficiencias que pueden tener esas personas que vienen a España muchas veces sin documentación, etcétera, etcétera? Como bien dices, Mónica, no solo nos centramos, aunque es el principal, el derecho a la salud engloba muchas cosas y también es salud social. Y por tanto, al englobar esa salud social, nos centramos en las vulneraciones de derecho, como pueden ser vulneraciones de derecho de la vivienda, vulneraciones de derecho de no tener asistencia sanitaria o vulneraciones de otros derechos, como puede ser discriminación por razón de raza o De cultura. raza. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en nuestro programa de migraciones nos centramos en tres cosas. Para nosotros es muy importante la necesidad de que las personas migrantes vengan, digamos, en vías seguras. Por ejemplo, para Sudamérica eso tampoco es tan importante, pero a veces, por ejemplo, para migrantes de personas de África, que vienen de África, sí que es muy importante esas vías seguras. También para nosotros es muy importante difundir la enorme riqueza de la inmigración, que la inmigración no trae gastos, sino más bien lo contrario, riqueza. Es muy importante luchar contra los bulos populistas y xenófobos. Entonces sí que hacemos formaciones de este tipo. Y luego, bueno, lo que hemos comentado, para nosotros es esencial el derecho a la salud y la cobertura sanitaria universal para todas las personas. Da igual que sea una persona migrante con papeles, o sea, en situación administrativa regular o irregular, para todas las personas. Tanto la atención sanitaria, promoción y prevención de la salud, como el que tenga esos medicamentos o tratamientos, digamos, de manera gratuita, independientemente de cuáles sean sus recursos sanitarios. Es súper importante. Y por ejemplo, estábamos conversando un poco, sobre todo hablando de este programa de migraciones. Tú me comentabas que alrededor, en este momento, que están bastante centrados en este programa, alrededor de 65% de la población que tienen en este momento, como decir, bajo sus alas, que están en este momento atendiendo, ayudando, son venezolanos. Hablamos un poco porque, bueno, evidentemente a nosotros eso nos interesa muchísimo, no solamente para las personas que nos están escuchando, de que sí hay una manera de que ustedes, si están en España, puedan tener un sistema de salud que los atienda. Hay una manera de que ustedes puedan tener atención sociosanitaria. Sí, como te estaba comentando antes, Mónica, más o menos el porcentaje que estamos atendiendo últimamente, hace un año sería distinto, pero ahora últimamente ha habido mucha llegada de personas de Venezuela en los últimos 2 años, sobre todo en este último año, y estamos atendiendo alrededor de un 65%, de personas venezolanas.
La gran mayoría de las personas que atendemos son mujeres, la mayoría son mujeres, familias Ujú. monomarentales. Luego también hay hombres que han venido solos y también familias tradicionales con sus Familias. niños. Nosotros, aparte de quizás la parte más importante que puede interesar más a la población que puede estar escuchándonos ahora, es que nosotros damos una atención básica social, que significa que le hacemos un acompañamiento y también apoyo en la realización de todos los trámites que va a tener que realizar esta persona para conseguir la inclusión en el sistema sanitario de salud, en este caso en el gallego, porque bueno, cada sistema sanitario público es un poquito diferente en cada Claro, comunidad. Entonces realizamos ese claro. acompañamiento y ese apoyo en todos los trámites. También realizamos, porque tenemos, aunque nuestra asociación no cuenta con abogados, sí que tenemos abogados voluntarios y también organizaciones que cuentan con este personal, digamos, dentro de sus recursos humanos, organizaciones con las que colaboramos, y ellas nos ayudan también para trámites de extranjería, que también no somos especializados, pero también ayudamos o ponemos en contacto con abogados voluntarios para trámites de extranjería. Luego, como tú has Eso es dicho, muy importante sí, porque perdona, eso es muy importante porque muchísimas de las personas, no solo solo venezolanos, pero muchísimas de las personas que vienen a vivir o que van a vivir a cualquier otro país que no es el suyo, lo primero que necesitan saber es qué van a hacer, cómo pueden regularizar su estatus migratorio y bueno, al final, aunque ustedes no le hagan como tal la documentación o le hagan el trámite, ese acompañamiento y esa asesoría son vitales para que esa persona realmente se reinserte en esa nueva sociedad. exactamente, como tú dices, es lo más importante. Si esa persona no logra reinsertarse o adaptarse a esa sociedad e incluirse en esa, va a ser muy difícil que pueda tener después una Claro. vida plena en ella. Entonces, pues nosotros tenemos una filosofía, no es caridad lo que hacemos, son derechos. Por eso siempre trabajamos o intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos labores en cooperación, utilizamos contrapartes locales, porque para nosotros esa perspectiva de interculturalidad es muy importante. Y en cuanto a la diferencia de trabajar diciendo que esto es un derecho, nosotros les formamos a estas personas para que sepan que es un derecho que tienen. No es que la administración les dé una Exacto. caridad, sino que es un derecho y les formamos en cuáles son los trámites y qué deberían de hacer. Al principio con un poquito de acompañamiento y luego ya ellos, estas personas pueden, digamos, desenvolverse solos y solas. Es muy importante las formaciones que les damos y sobre todo hay unas formaciones que se llaman programas de educadores de pares. Educadores de pares lo utilizan en muchas asociaciones, en muchas organizaciones. Quiere decir, le das una formación, unos recursos a una persona, por ejemplo, migrante, y esa persona, luego una vez que esté formada, va a utilizar esos recursos y ya una vez que esté empoderada, va a utilizar esos recursos para formar a otras personas migrantes de su ámbito. Imaginémonos que Excelente. yo voy a dar una formación. Si yo soy una persona que he venido de Venezuela hace años y he pasado ya todos esos, digamos, esos trámites y me he adaptado y voy a dar esa formación a personas venezolanas que vienen ahora, es mucho más fácil que hagan caso y que, digamos, que interioricen más lo que dice esa persona venezolana, ese par, porque son como ellos, que no una persona que no ha tenido que sufrir esas dificultades para llegar a esa inclusión en el sistema Claro, sanitario o a esos trámites. claro, no hay nada más valioso que te lo cuente alguien que ya pasó por eso. Exactamente. Entonces, para nosotros, el programa quizás de formación, a mí el que más me gusta es el de educación de pares. Es súper, súper importante. Y luego otro que también me gusta muchísimo, y eso lo hacemos más que con la población, digamos, migrante, con la población en general, es la sensibilización de toda la población, sobre todo de los más jóvenes, que es súper importante, en centros de educación secundaria e incluso en universidades. Es decir, lo que hacemos es darles mensajes, multiplicar mensajes para que los jóvenes y los y las jóvenes piensen en una persona migrante como alguien
que es enriquecedor, alguien que va a aportar a la sociedad y quitar y luchar contra los bulos que dicen, pues, consume los recursos públicos en detrimento de las personas españolas, o que eso ya se ha visto que es todo lo contrario, se han hecho estudios y ya se ha visto que es todo lo contrario, sino que más bien enriquecen. Y además Galicia, en España en general, pero Galicia necesita personas jóvenes migrantes, entonces el que vengan es para nosotros no algo bueno, que está bien, sino una verdadera necesidad. Entonces les intentamos inculcar esos mensajes a la gente joven y es importante. Eso Eso es muy importante lo que tú dices, porque yo creo que sin ánimos de entrar en temas políticos ni polémicos, sí creo que se ha satanizado ese tema de los migrantes, de que, bueno, los migrantes vienen aquí a robarle el trabajo a los españoles, los migrantes vienen aquí, pues bueno, a dañar la sociedad. Y creo que eso que tú dices, una persona que viene de otro país, no hay nada mejor que guiarla. Si ustedes la guían, la educan, a lo mejor los ayudan incluso a conseguir un trabajo, esa persona va a estar tan contenta, se va a sentir tan realizada que evidentemente va a ser un enriquecimiento para la región y para el país. Entre lo más importante para que las personas migrantes sean beneficiosas para toda la sociedad, seamos, digamos, podamos vivir en una sociedad integrada, es que les apoyemos en esa integración, tanto integración laboral, bueno, primera de conseguir papeles, conseguir esa regularización y después ya intentar poco a poco sus formaciones. Primero igual igual no tienen capacidad porque no pueden de golpe a porrazo digamos, el convalidar títulos. Primero tendrán unos trabajos igual que no eran precisamente los que habían estudiado, los que querían, pero después poco a poco pueden conseguir el formarse, convalidar sus títulos y trabajar bueno, integrando a la sociedad, como todas las personas que estamos aquí. Y yo creo que Galicia es una buena zona, es una buena región sobre todo para personas bueno, para todas las personas, pero para personas de Sudamérica o Centroamérica yo creo que es ideal porque tenemos el mismo idioma, el gallego prácticamente, aunque es diferente del castellano, es una pequeña diferencia que Se prácticamente entiende mucho. todo el mundo lo entiende, no tiene problemas. No es que igual como a veces en Cataluña o el País Vasco, que igual es más difícil la integración, aquí el idioma no es un problema y no sé, me parece que también necesitamos mucha gente joven. Se han hecho estudios y se ha visto que la mayoría de las personas migrantes que vienen son gente que no gasta prácticamente los recursos sanitarios, es gente joven y es lo que necesitamos en la sociedad. Gente que se Sí, integre y que todos vivamos. gente joven, en su mayoría sana, sana, que además probablemente en edad de a lo mejor tener hijos y obviamente que haya más niños y más gente joven, como tú comentas, en la sociedad. Y antes de pasar al otro tema, que bueno, que es un tema muy importante, cómo han vivido ustedes este tema del coronavirus, de la pandemia. Quiero leer una pregunta que hace Karen Domínguez Martel. Dice, ¿qué requisitos debo tener para ser parte de esta organización? No sé si puedes comentarle un poquito y luego hablamos, Celia. Vale, pues cualquier persona, si quiere ser voluntaria, no tiene ningún problema para ser voluntaria. Para ser voluntaria hacemos unas formaciones, pero en principio todas las personas pueden ser voluntarias siempre y cuando para ellas sea importante los derechos humanos. O sea, para nosotros es muy importante, todos los programas tienen una perspectiva de derechos humanos, o sea, no es caridad, es derechos humanos, lo tiene que tener bien claro, y también una perspectiva de género, de igualdad de género. Eso también es muy importante. No hay, digamos, no se puede discriminar a nadie en razón de su género o de su orientación sexual. Eso es importante. Todas las personas tenemos nuestros derechos y si ella, digamos, coincide en este planteamiento con nosotros, pues puede participar como voluntaria siempre. Y como persona socia, también, si quiere participar, también hay personas socias que por diversos motivos, igual en un determinado momento de su vida no pueden pagar esa cuota, es una cuota pequeñita, pero no pueden pagar y hay secciones también para personas socias y si se puede, pues colabora, vamos, que es poquito la cuota que se hace mensual.
Vale, pero vamos, sin ser Bueno, socias hay Karen, muchísimas personas que pueden ser voluntarias y casi lo que más precisamos son personas voluntarias, ¿eh? Es importante. claro. Bueno, Karen, claro. Bueno, Karen, importante esa acotación que te hace Celia. Importante también, Celia, que nos comentes, por ejemplo, no sé si Karen nos escribe desde Coruña, pero vamos a recordar o vamos a decirle dónde quedan las sedes, por ejemplo, de Coruña o dónde pueden acercarse a la organización. De todas maneras, aquí, como lo pueden ver en el programa, están las redes sociales, ¿no? Y de todas maneras, para que nos recuerde, Celia, dónde están ubicados ellos aquí en Coruña. Bueno, vamos a ver, tenemos tres locales y digamos tres centros donde trabajamos en Galicia. Uno está en Vigo, que es el centro de Cereda, que es el centro que se dedica también a población migrante, personas en situación de prostitución, pero sobre todo se dedica a personas sin hogar y usuarias de drogas. Entonces es el centro que está en Vigo. Tenemos el centro de Santiago, que está justo enfrente del Hospital Viejo, que es allí, ahí tenemos los tres programas, programas de migraciones, programas también de atención a personas sin prostitución, y allí está nuestra técnica de migraciones. Y luego tenemos en Coruña, que está nuestra técnica que actúa también en programa de migraciones y atención a personas en situación de prostitución, que está, la oficina está en el mismo centro del CIM, del Centro de Información a la Mujer, ahí en Coruña. Sí, Karen, para que sepas, aquí en Coruña está allí en Monelos, en el barrio de Las Flores, allí donde está Mm. el Centro de Información de la Mujer. Y de todas maneras, allí están los contactos. Cuando se le habla, aparece abajo los contactos de las redes sociales de Médicos por el Mundo. Y bueno, por supuesto que ellos allí en sus redes sociales estarán encantados Es, de conversar contigo. Si quieres ser voluntaria exactamente. o exactamente, voluntaria o socia o bueno, siempre hace falta una mano en este tipo de trabajo. Celia, antes de pasar al tema de la pandemia, otra cosa que me llama la atención y que a lo mejor algunas personas también se están preguntando, ¿de dónde proviene la financiación de este tipo de organizaciones? Bueno, como hemos dicho, la marca, digamos, comenzó en Médicos del Mundo Francia y luego se Ujú, fueron uniendo determinadas sedes de distintos países. En Europa, pues está en Suiza, en Alemania, aquí en España. La financiación hay más o menos mitad y mitad. Intentamos que sea financiación pública y financiación privada. Entonces, financiación privada es a través de las cuotas de los socios y también a través de donaciones ujú. de empresas, y luego la financiación pública pues está a través de la CID, a través de, por ejemplo, de los ayuntamientos, a través de la Xunta de Galicia, distintas. Más o menos intentamos que sea mitad, pero sobre todo si puede ser un poquito más financiación privada para no depender tanto de la financiación pública, Claro. porque así nos da Claro. esa Y autonomía. te pregunto esto, claro, te pregunto esto no solamente, obviamente, porque es una pregunta que muchos estarán haciendo, sino también aceptan donaciones. Por ejemplo, yo tengo algo que donar y podría acercarme allí al centro que tienen en el CIE y llevar alguna donación o eso no. Sí, donaciones también aceptamos. De hecho, las donaciones en las páginas del Facebook, la página web de Médicos del Mundo, porque es Médicos do Mundo Galicia, pues en esa página, pues ya hay para si se quieren realizar donaciones, que después, como todos sabéis, se pueden desgravar a Hacienda, pues también se pueden realizar donaciones. Sí, claro está. Se pueden Excelente. hacer Y sobre todo en este momento donaciones. Perdón, Mónica, te he interrumpido. así. Se No, pueden no, hacer no, donaciones. tranquila, es que tenemos como un Un delay. Entonces retardo. yo pensé que tú ya terminaste y hablo yo. Cuéntame. Mira, las donaciones pueden ser en general a médicos del mundo o para un proyecto en particular. Por ejemplo, a mí me interesa este proyecto. Pues este proyecto que voy a hacer, por ejemplo, de atención telefónica a personas migrantes, pues a este proyecto. O este proyecto de cooperación internacional en Venezuela, que hemos hecho un proyecto en la frontera de Venezuela con Colombia, por ejemplo, con la Universidad de Bogotá, y era atención Ujú. a mujeres en situación de prostitución, estaba allí. O un proyecto que hay también en Venezuela, tenemos varios proyectos también, pues por ejemplo ahí, pues depende, se puede dar a un proyecto concreto
o a Médicos del Mundo Galicia o a un proyecto exactamente de Médicos del Mundo Galicia, lo que se quiera, o en general. ¿Vale? Y, y donaciones físicas, por ejemplo, ropa de abrigo o no. No, esas cosas sí que no, 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 esas Vale, cosas vale. no, no No, es tenemos, porque a no lo mejor tenemos algunas personas, posibilidades. claro, me imagino posibilidades físicas. Bueno, ahora Mm. sí vamos a pasar al tema del coronavirus, porque evidentemente siendo médicos del mundo, del mundo, me imagino que se han visto obviamente afectados por este tema y además podría decir que incluso desbordados, porque no solo a nivel de salud, sino a nivel de necesidades sociales. Muchas personas que están aquí, que a lo mejor acababan de llegar o incluso llegaron durante la pandemia evidentemente necesitaron una mano amiga y ustedes se las brindaron. Cuéntame cómo ha sido este proceso. Bueno, como tú has dicho, la mayoría de las personas que atendimos acababan de llegar. Generalmente hemos atendido personas que no llevaban más de 3, 6 meses y algunos incluso llevaban días, acababan de aterrizar. Aterrizaron, pues eso, Claro, un poquito justo antes del estado de alarma. Nosotros nos hemos encontrado, aunque nosotros somos digamos, en principio una organización sociosanitaria, que atendemos más el derecho a la salud, al principio del estado de alarma nos encontramos sobre todo que las personas nos demandaban necesidades básicas, es decir, tenían problemas en recursos de alimentación, medicamentos, productos de higiene. Entonces esas eran las principales necesidades, sobre todo familias monomarentales que hasta ahora tenían digamos la comida en los comedores escolares. Se encontraron que de pronto el niño no podía ir a los comedores escolares porque se había cerrado todo en el estado de alarma. También teníamos claro, previo una situación de hacinamiento. Viven muchas personas migrantes en pisos pequeños, una familia muy extensa, o a veces compartiendo habitaciones en pisos de distintas familias. Entonces nos encontrábamos también que esas personas tenían problemas para realizar el confinamiento durante el estado de alarma y ahora están teniendo problemas a veces cuando hay infecciones COVID para realizar el aislamiento. Nos encontrábamos problemas en cuanto a vivienda. Al principio hubo muchos recursos, sobre todo recursos de los ayuntamientos, pero después, cuando se acabaron esos recursos, la gente demandaba pues pagos para el alquiler, porque no te podían pagar el alquiler, los recibos de agua o luz. Y por fin, cuando ya eso todo estaba solucionado, ya la gente ya tenía eso solucionado, entonces sí que demandaban la ayuda sanitaria. Entonces sí que era cuando nos demandaban la claro. ayuda sanitaria. ¿Y qué nos demandaban como ayuda sanitaria? Pues mucha gente se encontraba sin tarjeta sanitaria o en trámites de tener tarjeta sanitaria, entonces no podían acceder a los servicios de salud. Entonces, Claro. nosotros lo que hicimos fue organizar un equipo, sobre todo con personas voluntarias, médicas y médicos voluntarios, para dar atención telefónica para esas, digamos, esas consultas. Atendíamos un poco la salud física. La salud física hacíamos, eh, primero, lo más que demandaban era información actualizada y sobre todo adaptada para ellos y ellas de la infección COVID. Información sobre cómo se transmitía el virus, información sobre cuál era la sintomatología de una posible infección COVID, cómo ellos se podían prevenir para no contagiarse, cómo en caso de haber un contagio debían de hacer el aislamiento en casa, cuánto tiempo. Esas eran las principales demandas. Entonces, ese equipo de voluntarias y voluntarios, que yo estaba también entre ellos, lo que hacíamos es dar esa información. ¿Y cómo hacíamos Vía cómo dábamos telefónica, esa ¿no? información? Sí, hacíamos vía telefónica, a veces también hacíamos infografías y enviábamos a través de WhatsApp esas infografías. Y luego también Ah, lo que hacíamos vale. era videoconferencias, pequeñas mini formaciones, grupales o individuales, a través de videoconferencia por WhatsApp. Os podéis plantear, ¿y cómo llegaba la gente? Pues la gente muchas veces era gente que ya estaba en nuestra base de datos de los distintos programas. Tenemos, pues, para que os hagáis idea, del 15 de marzo al 30 de abril atendimos a 500 personas solo Wow. en el equipo de atención telefónica sanitaria, ¿eh? Entonces atendimos a muchísimas. Mucha gente estaba en esa base de datos y las personas técnicas responsables de los programas lo que hicieron fue contactar a través de WhatsApp y teléfono con todas esas personas que teníamos en la base de datos de los 2 últimos años para saber cómo estaban, cuáles eran sus problemáticas. Porque claro, la gente
no telefoneaba directamente, sino hacíamos primero a través de ese contacto de las técnicas. Luego ellas nos pasaban las personas que tenían problemas y intentábamos hacer las consultas COVID, de información COVID o consultas no COVID. Tened en cuenta que estas personas habían llegado hace menos de 3 meses, la mayoría. Para hacer la tramitación de una tarjeta sanitaria, desde la nueva ley del Real Decreto 7/2018, se necesita estar empadronado por lo menos 3 meses. Bueno, eso en Galicia, porque Galicia ha hecho una interpretación muy restrictiva de la ley, con lo cual dice, si la persona no tiene 3 meses de empadronamiento, no puede comenzar a tramitar la tarjeta sanitaria. Entonces, mientras pasaban esos 3 meses, necesitaban alguna atención sanitaria, porque siempre surge. Entonces Claro. acudían a nosotras. Luego no era tan fácil, porque una vez que se está empadronado esos meses, la tramitación puede durar 5, incluso 6 meses. Ahora, por ejemplo, ha cambiado la ley de extranjería, en teoría para beneficio. Ha dicho que en vez de 3 meses les da 6 meses de visado, pero ¿qué pasa? Que eso al final es, digamos, un empeoramiento para la gente que sí quiere quedarse, que ha venido con visado de turista, pero sí quiere quedarse, Claro, porque necesita 6 porque se meses alarga el tiempo. exactamente para tramitar. Incluso ha habido gente que empezó la tramitación de su tarjeta sanitaria a los 3 meses y ahora, como cambió la normativa, han visto que se ha tramitado su expediente y sale negado. ¿Por qué? Porque no han pasado 6 Claro. meses. Lo hizo antes de los 6 meses. Entonces, eso era importante. Luego también Claro, y teníamos... sale negado, eso significa que tiene que hacer todo el proceso nuevamente. exactamente, tiene que comenzar de nuevo. Ah, Exactamente. Tiene que comenzar de nuevo. Es decir, mira, sí, dime. mira, Celia, aquí tengo varias personas, obviamente muchos paisanos, muchos paisanos venezolanos que sí es verdad que muchas personas lo necesitan aquí en España, aquí en Galicia, pero claro, ellos preguntan en Venezuela, si Médicos del Mundo está en Venezuela haciendo este tipo de programas, haciendo este tipo de atención telefónica. A los venezolanos allí, si hay este tipo de servicio, este tipo de atención en Venezuela particular. Este tipo de atención no hay en Venezuela. Este tipo de atención lo pusimos en marcha, pues eso, a mitad de marzo, y lo hemos puesto en marcha, funciona aquí en Galicia y en alguna otra comunidad, pero ni siquiera en todas partes del Estado español. Y en Venezuela no. En Venezuela se están haciendo otro tipo de programas, pero no este. Este no. No, ya lo ¿Y qué siento. tipo, a ver, porque a lo mejor algunas personas me preguntan aquí, me dicen, ¿hay algún proyecto en Venezuela que ofrezca ayuda para casos de operación? ¿O qué proyectos hay en Venezuela en este momento de Médicos del Mundo? Bueno, en Venezuela en principio está Médicos del Mundo, pero tampoco está como Médicos del Mundo, pero sí que hay un equipo ahí trabajando. Y sobre todo se está dando formación en cuanto Mm. a lo que llamamos PCI, prevención y control de la infección de la COVID, y se está intentando reforzar los sistemas sanitarios públicos, es decir, atención primaria y pediatría. Se está haciendo eso, sobre todo. Si queréis, ahora mismo no pensaba que podía interesar tanto, pensé que interesaba más la información de España. Entonces, si queréis así, puedo daros información a través de la persona que está coordinando toda la labor en Venezuela. En Venezuela. Sí, es una persona que casualidad vive en Coruña. Es el director de Ah, programas mira. internacionales. Él vive en Coruña, aunque se desplaza a Madrid. Y también se desplaza allí a Venezuela. Y entonces él está coordinando. Si queréis, podemos comentar cuáles pueden ser los programas que se están realizando allí. Vale. Pero Sí, yo claro, ahora porque, exactamente porque concretos no pensé que me lo ibais a preguntar, la verdad. ¿sabes lo que pasa, Celia? Que en Venezuela hay mucha necesidad de atención sociosanitaria, porque los hospitales no funcionan, la salud pública no sirve, es decir, uno puede ir a un hospital bueno, no sé si lo conoces de primera mano, Sí, pero lo conozco. uno va a un hospital, uno va a un hospital en Venezuela y nada más entrar, si es que te aceptan, nada más entrar, si es que te aceptan cuando entras, es que te dan una lista con todas las cosas que tu familiar tiene que comprar, es decir, gasas, desde gasas hasta guantes, todo, porque en Venezuela la salud
pública no sirve. Entonces, mucha gente tiene salud privada, tenía salud privada, pagaba un seguro médico privado, como mucha gente lo hacía, pero de unos 3 o 4 años para acá eso ha sido imposible, porque la mayoría de esos seguros privados son en dólares. Entonces, mucha gente está sin ningún tipo de atención médica. Entonces, esperando meses, incluso años para alguna operación, la gente se muere simplemente porque no tiene atención médica. Entonces, claro, un proyecto como este, que se ve tan bien, tan organizado, con tanto sistema de voluntariado, obviamente a los venezolanos les llama la atención para muchos familiares que tendrán allá. A mí me gustaría deciros que en Venezuela tenemos este tipo de atención, la que tenemos aquí en España o en concreto en Galicia, atención telefónica que he dicho antes, Sí, la atención en cuanto a la salud física, pero también hay atención psicosocial, atención psicológica, pero allí no. es tan importante. mm, La atención psicológica, por ejemplo, nosotros se ha visto como una necesidad, sobre todo en mujeres migrantes que estaban en situación administrativa irregular, que tenían cargas familiares y que tenían preocupación no solo por el haber perdido muchas veces su trabajo, porque a veces estaban en trabajos de cuidados o trabajos más precarios en mercadillos o otro tipo de trabajos, digamos, en economía sumergida, que al llegar el estado de alarma se quedaron sin poder conseguir ERTES y también se han quedado sin poder acceder a los ingresos mínimo vital. Entonces estas mujeres han visto sin esas posibilidades y viendo la posibilidad de contagiarse aquí, sobre todo pensando la posibilidad de contagiarse su familia. Entonces estaba en una situación de estrés bastante importante y ha necesitado ayuda de este apoyo psicosocial que hemos dado a través de un equipo voluntario de psicólogas, que a través de atención telefónica una vez a la semana les hacían ese seguimiento. No era una terapia en sí, una terapia clínica, pero sí era apoyo, escucha activa y apoyo psicosocial. Eso sí que se ha realizado. Y Excelente. nosotros, Es muy importante esa mm, atención. mm, eh, no, Quería preguntarte sí, algo, Celia, porque mm, es algo que muchas personas que están aquí se preguntan, personas que vienen a España, personas que vienen a España y que no tienen, a lo mejor o piensan que no pueden poder optar a la salud pública. ¿Qué tienen que hacer específicamente? En unos pasos sencillos, obviamente que ustedes también se lo dicen a las personas cuando van allí con el asesor especializado de médicos del mundo, pero ¿cuáles son los pasos específicos y que la gente sepa que sí se puede para obtener esa tarjeta sanitaria, para poder ser atendido en la salud, bueno, en este caso de Galicia? vale, los pasos son muy diferentes dependiendo en qué comunidad autónoma residas, ¿eh? Porque aquí, como hemos dicho, el Real Decreto 7/2018 se interpretó de una manera muy restrictiva, pero hay otras comunidades como puede ser Galicia, perdón, Galicia no, el País Vasco, Navarra, que la interpretación es mucho más inclusiva y a todo el mundo puede ser más fácil el tener el acceso a esa tarjeta sanitaria. En este caso, en Galicia, lo que nos compete ahora mismo, en principio, la ley dice que las personas pueden tener acceso de urgencia. Entonces, si yo tengo una urgencia, en teoría, puedo ir al hospital. Puedo ir al hospital y tendría que ir al hospital. Allí pueden disuadirle, pueden decir que le van a facturar a esa persona, pero la persona tendría que pedir digamos, un formulario de situaciones especiales, de situación especial, Ujú. y con rellenando ese formulario tendría que ser atendido y no podrían facturarle. Si le facturarían, pues ya nosotros como médicos del mundo recurriríamos esas facturaciones para digamos, el que no tuviesen deudas con la administración. Es muy importante tener en cuenta que hay unas personas que son más vulnerables, que son las personas embarazadas, los menores, las personas en situación de protección internacional y las personas que tienen algún proceso que necesitan ser atendidas de urgencia, que necesitan acudir a urgencias. Estas personas, antes en el anterior decreto, estaban protegidas. Ahora en este se ha hecho una interpretación más restrictiva y no están protegidas, pero de todas maneras, si nosotros podemos conseguir el que puedan ser atendidas, porque si no, lo que, digamos, si les facturasen esa atención,
se puede hacer una reclamación y se puede conseguir la atención. Una reclamación en concreto de un menor que acudió a urgencias y le facturaron, que llegó hasta el defensor del pueblo. El defensor del pueblo es la figura última que nos defiende a todos los ciudadanos que residimos en el Estado español. Da igual que seamos, que hayamos nacido en otro país o que tengamos documentación de otro país, sino todos los que residen aquí, pueden, digamos, ser defendidos por ese defensor. Y el defensor del pueblo, ante esta reclamación de una atención que habían facturado a un niño migrante, un niño extranjero, comentó, hizo, digamos, una recomendación, porque el defensor no obliga, pero sí hace recomendaciones a las administraciones. Hizo la recomendación de todas las administraciones tienen que atender de manera gratuita e inmediata a todas las personas. Y esa persona, si tiene una situación socioeconómica muy vulnerable, luego más tarde la administración pedirá ese informe a los servicios sociales para que esos servicios sociales puedan, a través del informe, darla a los servicios gallegos de salud y que no se facture esa atención. Y además dijo otra cosa el defensor del pueblo dijo que la administración tiene que tener a todo su personal administrativo formado y que esos administrativos informen a todas las personas extranjeras de ese derecho, y no solo en castellano, sino en diferentes idiomas. Entonces, eso es importante. Para tramitar... Muy, muy importante. Ese tema que estás tocando, Celia, es muy importante porque muchísimas personas, yo conozco muchísimas personas que están aquí en España y que ellos no saben cómo hacer, si tienen una urgencia, no saben si van a ir a emergencia. Le han dicho muchas personas, incluso en urgencias, como tú dices, allí en el centro de salud, bueno, sí, vale, lo atendemos, pero les va a venir una factura altísima. Y hay gente incluso que se ha ido de los centros de salud, pues porque tiene miedo, obviamente, de que le llegue una factura que no puedan pagar. Entonces, es muy importante eso que tú dices, ese precedente que se sentó con esa declaración del defensor del pueblo, que tienen derecho todas las personas. Entonces, eso es muy importante que lo sepan, amigos. Aquí Celia nos está comentando que sí se pueden ser atendidos y que a través de médicos del mundo se puede hacer una reclamación de esas facturas que le lleguen, etcétera, etcétera, porque en este caso sí, es como ella lo dice, son derechos humanos y todos tenemos derecho a la atención médica. Exactamente. Lo más importante me gustaría comentar, Mónica, para todas las personas que puedan estar escuchando, es que una vez que llegan tienen que empadronarse. Empadronarse es lo más importante, porque para solicitar la tarjeta sanitaria uno tiene que estar empadronado. Antes eran unos 3 meses, ahora se ha ampliado a 6, pero tienen que estar empadronados. Entonces, una vez que están empadronados, tienen que esperar ese tiempo para poder comenzar la tramitación de la tarjeta, que nosotros les podemos apoyar y decir cómo se hace esa tramitación. Imaginemos que durante ese tiempo suceden problemas, que yo tengo necesidad de una atención urgente. Pues esa atención urgente, si esa atención de verdad es obligatoria porque tengo que ir, tendría que ir a ese servicio de urgencias, pedir ese formulario de situaciones especiales y rellenarlo, y después me van a atender. Si después meses más tarde me pasa la facturación, yo con ese formulario que me lo han sellado y yo me lo he llevado, puedo, con la ayuda de Médicos del Mundo, hacer un recurso para evitar que se me facture. Porque hay gente que dice, bueno, total, como yo no tengo medios económicos, que me facturen, me da igual. Pero no hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque No, la factura exacto. llega a la administración, y una vez que llega a la administración, yo, por ejemplo, puedo conseguir al cabo de los 6 meses ahora el que me tramite mi tarjeta sanitaria. Bueno, pasan otros meses y consigo esa tramitación. Ya tengo mi tarjeta sanitaria y tengo mi médico y mi pediatra para mis niños. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Al cabo del año tengo que renovar. Tengo que renovar porque he entrado en un programa que se llama Programa de Protección Social y Salud Pública, y cada año tengo que renovar, tengo que decir que sigo viviendo en ese domicilio, que estoy en Galicia, estoy empadronado aquí en Galicia, y tengo que presentar esa documentación. Si yo tengo deudas con la administración,
puede ser que me rechacen Claro. digamos, esa tramitación. Entonces es importante siempre, si le llegan las facturas, comunicarse con nosotros para intentar el retirar esa factura. Luego imaginémonos que yo no tengo tiempo porque me ha surgido no una urgencia, sino porque yo tengo imaginémonos una enfermedad crónica muy importante y que necesito unas medicaciones. Puede ser una enfermedad crónica mental que necesito esas medicaciones, o puede ser que yo, por ejemplo, sea diabética y necesito esas medicaciones. Pues también a través de Médicos del Mundo podemos hacer, a través de ese equipo de médicos y médicas voluntarias, podemos hacer esas consultas y podemos recetar, prescribir esas medicaciones, incluso financiar esas medicaciones que se precisan, hasta que la persona entre dentro del sistema de salud, que ya tenga su tarjeta sanitaria y su médico. Vale, entonces es importante. O imaginémonos también que esa persona tiene un problema de salud que ya ve que es importante. Nosotros nos hemos encontrado hasta personas con sintomatología que al hacer las consultas pensamos que podía ser grave, hemos hecho que pudiese atenderle a un especialista y al final, por ejemplo, era un cáncer. Entonces se ha tramitado todo eso de urgencia. Wow. Se puede tramitar de urgencia pues, situaciones como cánceres, patologías cardiovasculares graves, personas insulinodependientes, niños con autismo. Hemos tramitado todos esos de manera más ágil. Nos permiten, en vez de pues 5 o 6 meses, igual en 15 o 20 días o un mes podemos tramitarlo. Entonces eso es muy importante. Excelente. Esas patologías, o sea, uno no puede descuidarse porque si uno está con esas enfermedades crónicas es importante ese control y el seguimiento y el tratamiento de sus patologías. Entonces, si eso que puede dices esperar, con respecto genial. a las enfermedades crónicas, perdona Celia, eso Sí, que sí. dices con respecto a las enfermedades crónicas es muy importante porque hay muchas personas, voy a hablar del caso de Venezuela, pero seguramente hay muchas personas de cualquier tipo de nacionalidad que vienen a España y probablemente vienen de Venezuela con alguna enfermedad crónica, llámese cáncer, diabetes, enfermedades mentales que necesitan una medicación y que eh, no han podido sacarse la tarjeta sanitaria. Por ejemplo, yo tengo un caso, conozco una persona cercana que ella tiene doble nacionalidad, pero a su madre no le ha salido, su madre es una señora mayor, tiene 80 y pico de años, a su madre no le ha salido la documentación legal, porque bueno, está en trámites, y ella no tiene atención sociosanitaria. Y ya tienen aquí, puede ser 6 años y la señora ahora está padeciendo graves problemas mentales, psiquiátricos, y no han podido que la atiendan, porque en todos sitios le dicen que no la van a atender. Bueno, es que lleve tantos años y que no haya podido adherirse a, digamos, hacer una agrupación Es familiar, raro. no, sí, es un poco raro, sí. La verdad es que sí. Bueno, Puede quería suceder, ¿eh? Puede preguntarte, suceder. sí, en Madrid, por ejemplo, ¿dónde tienen ustedes, tienes esa información a la mano o simplemente, bueno, que escriban Eh, a los contactos? Vamos a ver, yo conozco la sede de Madrid porque he ido muchas veces allí, pero la Claro, verdad es que no recuerdo la la calle, dirección exacta. no. No Pero pasa de todas nada. maneras, poniendo Médicos del Mundo, sede de Madrid, ya Tiene que está, aparecer, ya está. exacto. Sí, sí, sí. Yo cuando llego allí, de hecho, nunca conozco y pongo el Google Maps para ir. Pongo la dirección, busco en Google para ir. El Nunca Google me Maps acuerdo. nos salva la vida a Sí, todos. a todos, sí. Bueno, Celia, quiero de verdad agradecerte, no solamente desde mi nombre, el nombre de Vega, sino del nombre de todas las personas migrantes, porque de verdad que hacen una labor maravillosa, porque ustedes pudieran limitarse simplemente, pues bueno, a atención médica con algunos médicos que tienen voluntarios. Y sin embargo, ustedes van muchísimo más allá. Era como comentábamos la semana pasada, que bueno, que intentamos sacar el programa y no se pudo, que ustedes se han basado mucho en la exclusión severa, algo que es tan importante. Esas personas que están excluidas y simplemente es como si se resignaran, pues bueno, no pueden integrarse a lo mejor no solamente en una sociedad, sino un sistema económico, social, de salud, y que para esas personas son asociaciones como las de ustedes que le dicen no hay que perder la esperanza. Tú te voy a decir una premisa a ver si es correcta lo que estoy pensando. Cualquier persona que venga a España puede tener
una tarjeta de la Seguridad Social? O sea, ¿puede ser atendida de manera gratuita o pública aquí en España? Vamos a ver, hay muchísimos casos. Por ejemplo, cualquier persona que venga, si viene de un país, por ejemplo, europeo, ya hay una tarjeta sanitaria internacional. Hay veces Vale, que vienen, por ejemplo, personas que tienen doble nacionalidad, imaginémonos, venezolana e italiana. Entonces, eso es más aquí fácil, claro. no, es al contrario, más complicado. Más Ah, sí. complicado porque tiene que pedir el que no hay ese derecho de exportación de esa asistencia, porque lo que le van a pedir Ah, es que pague Italia. Entonces es complicado. claro. Una persona, si aquí ahora, si está esos meses empadronada, en principio tiene derecho a entrar en el programa gallego de protección social y política, digamos, de salud pública. Tiene derecho. ¿Eh? Lo que Ujú. pasa es que tarda mucho tiempo. El problema es ese, que mientras pasan esos meses hasta que consigue primero comenzar a tramitarla, hasta que después le sale la tramitación, pasan muchos meses. El problema es ese, es el problema. Claro, Ahora de es el todas, problema. Sí que la puede tramitar, pero sí que hay un lapso allí que la gente está un poco como en un limbo. exactamente. Y durante ese tiempo, pues si es una persona con patologías crónicas, pues no Claro, tiene ningún médico asignado ni médica asignada y tampoco tiene posibilidad de que nadie, no solo, a veces no solo es cuestión de dinero para comprar las medicaciones, a veces es que alguien, que un facultativo, un doctor, una doctora le haga una receta. Si no le hace la receta, por mucho, aun teniendo dinero, no puede comprar esa medicación porque exactamente. necesita esas recetas. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos facilitar también. Sí, que Primero, ese tiempo, mientras sale la tarjeta, ustedes puedan echarle una mano, sobre todo a esas exactamente. personas que, claro, que lo necesitan tanto. Sin embargo, en ese lapso pueden acudir a una urgencia, que era lo que nos estabas comentando antes. Es decir, pueden acudir a una urgencia, pedir la hoja, el formulario, llenarlo y llevárselo sellado para luego cualquier cosa Para que reclamar esa luego, factura. cuando le reclamen, sí, porque lo que dijo, si recuerdas, lo que dijo el defensor del pueblo es que todas Ujú. las personas que serían, estarían en una situación socioeconómica vulnerable, de grave vulnerabilidad, Exacto. tienen ese derecho. Entonces, luego se va a pedir el informe a servicios sociales. Y nosotros también como ONG, como organización no gubernamental, podemos tramitar un informe diciendo que esa persona está en esa situación. Y si está en esa situación, tiene derecho a que después no se le facture. Ujú. Exactamente, exactamente. Bueno, por aquí hay una persona que pregunta, Karen Domínguez Martel, ¿cuál es la referencia o código legal que ratifica la información de la doctora? No sé si, no entiendo mucho la pregunta, pero bueno, a Bueno, lo mejor tú, pues yo creo que sí. Yo más o menos, vamos a ver. Ahora, como vale, todos podemos entender y ir sobre Google, hay una ley que es el Real Decreto 7/2018. ¿Eh? Ese Real perfecto, Decreto lo que nos dice, tenía una filosofía, que la filosofía era que habría cobertura sanitaria para todo el mundo, sanitaria universal, pero ellos pusieron, digamos, unos pequeños como cortapisas, que había gobiernos, en concreto en este gobierno gallego, que lo hizo esa interpretación más restrictiva, que decía, hasta que no estén esos 3 meses aquí empadronados, no pueden. Entonces, ese es el claro. requisito, 3 meses empadronados. Pero luego puede mirar también en el Sergas, en el programa gallego de protección social y salud pública. Se llama así. A ver, programa gallego PG, programa gallego PS, PS. Entonces, ahí en el Sergas hay una página donde se ve cómo, digamos, qué requisitos se necesita para la tarjeta sanitaria y cuáles son los requisitos y cómo se debe de hacer la tramitación. Entonces, ahí, digamos, eso sería como los códigos legales, yo creo que es Sí, lo creo que que es lo que pide ella y lo que está. demanda ella. Exactamente. Bueno, por aquí Karina Sánchez dice, mañana estamos con ustedes en Lugo, gracias por todo el apoyo. Eddie Rosa Velázquez nos dice valiosa información y gran programa como siempre, los felicito. Y María del Pilar Marín, muy valiosa información para los emigrantes venezolanos. Muchas gracias, Celia, Celia López, por esta información. Bueno, Celia.
Parece mentira, pero se nos fue la hora conversando con respecto a este tema que es tan importante. Como te decía antes, de verdad quiero felicitarte, quiero felicitarlos a todos. Excelente labor, incansable. Yo me imagino que ustedes no tienen mucho tiempo de descanso. Bueno, tenemos tiempo de descanso, pero bueno, hacemos, digamos, nuestro trabajo fuera de Médicos del Mundo y luego también tenemos Claro. tareas voluntarias. Quería comentaros que tenemos Sí. varios doctores y doctoras venezolanos Ah, trabajando como voluntarios en el programa de migraciones. O sea, no solo, no digamos, solo, hay claro. población migrante que acude para atención, sino hay doctores y doctoras venezolanos que están colaborando con nosotros en el programa de migraciones, ¿eh? Excelente. Además que todo lo que sea a nivel de voluntariado, a nivel de cualquier ayuda de asesoría, evidentemente no lo estás pidiendo tú, pero yo sé que seguramente lo necesitan y es excelente porque, claro, no solamente con este programa, sino con toda la difusión de las ayudas y las asesorías que ustedes prestan, obviamente que es grande el volumen de personas que tienen que atender. Bueno, Celia, quiero darte las gracias nuevamente. Voy a despedir este programa el día de hoy. De verdad, muy contenta porque es una información muy importante. Muchas personas, no solo venezolanas, como te decía, muchas personas migrantes piensan que no hay ningún tipo de esperanza o no hay ningún tipo de posibilidad de poder tener esa atención sociosanitaria gratuita que es tan importante porque muchas personas, y lo digo no solamente por mí, sino por muchísimas personas que venimos de países con este tipo de problemas sociales, de este tipo de problemas de salud, de económicos, etcétera, etcétera. Somos personas que no gozamos de posibilidades de adquirir un seguro privado y que es muy importante para nosotros obtener una salud pública y de calidad. Entonces, obviamente esta es una medida muy importante y es una mano amiga muy importante para todas estas personas. Hablo por los venezolanos, pero seguramente las personas de Senegal, personas de Colombia, incluso de Brasil que vienen para aquí, se sentirán muy apoyados y en este momento muy aliviados de que sí puede haber una manera de obtener una atención sociosanitaria pública y de calidad aquí en España. No sé si quieres decir algo para cerrar el programa. Obviamente ya recordamos cuáles son aquí en Coruña el sitio donde pueden acudir para cualquier tipo de información. Allí lo ven bajo el nombre de Celia. Ahí están las redes sociales en Instagram y en Facebook, muy importante. Allí lo tienen Médicos do Mundo Galicia. Eso es aquí en Galicia, pero seguramente si ustedes escriben allá, si tienen cualquier duda, incluso donaciones, información, voluntariado, ellos pueden seguramente remitirlos con una u otra oficina o centro en cualquier otra parte de España, incluso del mundo. Y bueno, quedamos pendientes seguramente con otro programa más adelante a ver cómo se ha desarrollado todo este tema del COVID tan importante que ustedes han prestado este apoyo en Galicia. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron por allí en esa pantallita de Facebook y en esa pantallita de Facebook. Nancy, para despedir, dice Nancy Castro Millán, como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos. La próxima semana, por supuesto, tendremos cualquier otro programa importante para ustedes con un tema interesante. Vamos a despedirnos de Celia, a ver si Celia nos quiere decir una cosa para final de la semana próxima. Celia, Bueno, adelante. me gustaría, antes de nada, dar las gracias a la Asociación de Vega por darnos la oportunidad de estar en este programa. Dar las gracias, como no, a Mónica Gracias. por habernos conducido también en este programa. Y querría comentaros que como puede haber dificultades porque hay problemas en la apertura del CIN y del local, pues que si Ajá. queréis digamos, alguna atención o información en Coruña, es mejor a través del Facebook o De las redes. de las redes o incluso del teléfono que aparece, el poder solicitarla, ¿de acuerdo? Mucho mejor, porque está habiendo algunos problemas al estar en un local del ayuntamiento, hay algunos problemas a veces para la apertura, ¿vale?
Perfecto, muy importante eso que dice Celia. Recuerden que estamos en época de pandemia. Obviamente bajamos a fase 2, subimos a fase 3 y obviamente hay que estar muy pendientes con respecto a la apertura de ese sitio. Por las redes sociales va a ser la mejor vía para Sí, comunicarse con por las médicos del redes mundo. sociales y contestamos, normalmente, o por el teléfono. Como yo he dicho así, digamos, se ha hablado un poquitín de casos en generales, pero cada caso es un caso particular. Entonces, cada caso lo tenemos que analizar, sobre todo las personas técnicas, Ujú. y ver cuál es la mejor manera de tener ese acceso a nuestro sistema sanitario de salud. Por Gracias. supuesto. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Celia, nuevamente. Gracias a ustedes, amigos, por Vale. estar allí. Yo de aquí me despido. Muchísimas gracias. Un gusto siempre estar con ustedes. Es muy, muy, muy enriquecedor todo este tipo de entrevistas. Muy buenas noches.